Cuando nosotros tenemos una estructura de datos como la que desarrollamos en la clase pasada, esta clase simple list que habíamos hecho, nosotros siempre nos vamos a esforzar en mantener y respetar el principio de ocultamiento. Esto en los lenguajes de programación lo logramos mediante el encapsulamiento. Cuando nosotros hacemos una estructura de datos como esta, es central o es muy importante manejar esta idea de que la estructura que nosotros programamos o la clase que nosotros programamos sea efectivamente una caja negra, de forma tal que quien vaya a utilizar esperen, que cierro acá, quien vaya a utilizar esta clase, o sea, el programador que quiera hacer new de la clase que nosotros hacemos, por un lado, no vea la estructura interna, ¿sí? Por una cuestión de que no debería interesarle, por una cuestión de seguridad, ¿sí? Porque si nosotros permitimos que el programador de la otra clase, el programador que va, por ejemplo, del main, que va a utilizar nuestra lista, si permitimos que éste vea la estructura interna, nos ganamos dos problemas. Por un lado, este programador puede que, por un error o por mala intención o lo que fuera, si puede ver la estructura interna de la clase que yo le ofrezco, en este caso la estructura interna de la lista, puede que la rompa, ¿sí? Si por algún motivo yo acá en el simple list le hubiera puesto un get y set para el atributo frente, ¿qué puede ocurrir? Y bueno, que el programador del main, insisto, por error o por malas intenciones, me borra el frente, diga set frente null, y ya está, y me borró la lista, se perdieron todos los datos. Por otro lado, es sumamente interesante que el programador que vaya a usar la lista no sepa cómo está construida, porque eso nos permite que en un futuro, en una siguiente versión, cambiemos la estructura de datos, o cambiemos los algoritmos, o cambiemos la forma en la que grabamos los datos dentro de esta estructura, y que el programador del main no se vea obligado a tirar todo su código y programar de vuelta solo porque una nueva versión le cambió las cosas. Nosotros la semana pasada hicimos esta simple list como una lista simplemente vinculada, es decir, cada nodo tiene una única referencia al que sigue. Pero puede ocurrir a medida que aprendemos a hacer las listas o a medida que necesitamos otros algoritmos, puede que decidamos hacer una lista doble. ¿Qué es una lista doble? Una lista en donde tengo los dos nodos. Cada nodo tiene una referencia al que le sigue, pero además cada nodo tiene una segunda referencia al que está atrás. Entonces cada nodo tiene una referencia next y tiene una referencia previous o anterior o el nombre que sea para señalar a la lista que está atrás. Eso es algo que se llama una lista doblemente vinculada, tiene ventajas, tiene desventajas, etc. Pero si nosotros, gracias al principio de ocultamiento, decimos un día, che, bueno, esta simple list deberíamos cambiarla para que internamente guarde los datos como una lista doblemente vinculada en vez de simple, vamos a poder hacer todo ese cambio sin afectar a los programas que la estén usando. Porque obviamente ese cambio va a requerir cambios en la estructura, cambios en los datos que tenemos y lógicamente cambios en los algoritmos, cambios en los métodos eh, que manipulen la lista. Va a cambiar el insertar, va a cambiar los recorridos, van a cambiar el método de eliminación o lo que fuera. Gracias al principio de ocultamiento, esas modificaciones no van a afectar a lo que se llama usuarios de una clase, ¿sí? Que son los programadores del programa principal o los programadores que utilizan esta clase. Esto, bueno, esto obviamente se lo explicó Valerio mucho más detallado y mucho más explicado ayer. Ahora, partiendo desde acá, tenemos un problema que no es menor. Supongamos que esto funciona y que algún programador viene y dice, bueno, yo me voy a bajar y voy a usar esta clase simple list que nos programaron los chicos de tercer año de la UTN. Fantástico. Tiene el método agregar, el add first o el método que pusimos. ¿Cómo hace el usuario de la lista, o sea, el programador de este programa que grabó datos en la lista, cómo hace para manipularlos? Y bueno, resulta que nosotros queremos seguir manteniendo el principio de ocultamiento. ¿Y qué pasa? Si el frente está oculto, porque está privado y porque no le hicimos método getNiset,
el que va a usar la clase no tiene forma de acceder al primer nodo. Y si no tiene forma de acceder al primero, tampoco puede acceder al segundo, y al tercero, y al cuarto, etc. Entonces no los puede manipular. En la ficha 5, veían que al final de todo a la clase SimpleList se le agregaron algunos métodos que permiten hacer acceso indexado a los nodos, ¿sí? Había un get con un índice, con un parámetro i que hacía de índice. Pero ese get tampoco era muy bueno, porque ¿cómo funcionaba ese get? Supongamos que tengo acá la lista. Bueno, tengo ahí una lista con unos cuantos nodos, ¿sí? Todos ellos apuntados entre sí, porque es una lista simple. Y tengo el frente, que apunta al primer nodo. Tengo la lista así. Sabemos que el frente está privado, todo esto, si bien lo estoy dibujando, está privado, el main no lo ve. Ese método get que hicimos la clase, que estaba hecho la clase pasada, que no se los mostré mucho, recibía un índice para que la lista pueda tener, ¿sí? Teníamos este método getI, para que la lista pueda tener una idea de, bueno, quiero acceder al primer nodo, y después quiero, llamando get 1, acceder al segundo, y get 4, acceder al quinto. El problema es que ese método get es lento. Es lento porque este método, supongamos que recibimos get 5 o get 4, la única forma que llegue hasta el cuarto nodo es hacer un ciclo que arranque en el frente y vaya avanzando con un contador diciendo next, 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 cuántas veces, tantas como diga el parámetro i. Obviamente esto es lento, no es tan lento, pero si este get lo meto dentro de un ciclo, resulta que me gano un algoritmo cuadrático para algo que debería ser indudablemente lineal, un ciclo simple. Entonces, a pesar de la existencia de este método, no es lo más conveniente. Estaría bueno que nosotros podamos decir, que el main pueda decir de alguna manera, che, necesito recorrer todos los elementos de la lista. O sea, necesito alguien que me permita recorrer todos los elementos de la lista, pero no con un algoritmo tan lento como este. Entonces estamos con un problema. ¿Cómo hacemos para que el main pueda recorrer los elementos de la lista sin que vea que acá hay nodos y sin que sepa que hay un atributo frente, que si se lo dejo visible me lo puede modificar, me lo puede romper, es un problema? Volvemos para atrás. Entonces surge esta idea de este patrón iterador. La idea del patrón en sí, el patrón iterador, lo único que dice es, che, alguien, no sabemos quién, alguna clase, insisto, no sabemos qué clase, tiene que ofrecer, ¿sí? Alguna clase que desconocemos, tiene que ofrecer al menos algunos métodos. Tiene que ofrecer un método que se llame next y un método que se llame hasNext. ¿Para qué? No sabemos quién lo va a ofrecer, pero alguien tiene que ofrecer este método, perdón, este par de métodos, que le permitan a alguna clase que use la lista, que le permita poder decir, che, bueno, quiero hacer un recorrido en la lista. Entonces, el main debería de alguna manera obtener uno de estos objetos, un objeto de esta clase. Esta clase le va a permitir llamar a este método next con la idea de que next le devuelva la información que hay guardada. Que cada vez que llame a next le devuelva un nuevo dato de los que están guardados en la lista. Como estas estructuras de datos normalmente no tienen tamaño fijo, siempre el tamaño puede ser dinámico, no vamos a saber, o el programa principal no va a saber cuántas veces llamar a este método next. Por eso es que debería ofrecerse también este método hasNext, que diga verdadero o falso indicando si se terminó el recorrido. HasNext va a devolver verdadero
si es que hay un elemento más para avanzar, y falso cuando el recorrido termine. El patrón en sí, el patrón iterador, lo que dice es, alguna clase tiene que ofrecer estos dos métodos. Punto. Si alguna clase puede ofrecer estos dos métodos, ya está, el iterador existe. En la clase de ayer, Valerio les dijo, bueno, che, programemos estos dos métodos, next y hasNext, dentro de la misma simple list. ¿Sí? Entonces dijo, bueno, esta clase simple list va a tener un método hasNext, perdón, un método hasNext y un método next. De manera tal que cuando el programa quiera recorrer la lista, a la lista le dice, che, bueno, quiero recorrer. ¿Sí? Entonces, el programa principal puede hacer un ciclo llamando a hasNext. Si hasNext le dice, sí, hay elementos, bueno, con next obtiene un elemento nuevo. Y cada vez que llame a next va a ir obteniendo nuevos elementos. ¿Cómo programamos esto? ¿Cómo programaron ayer esta idea? Bueno, a la clase lista le agregaron un nuevo atributo que le llamaron, creo que le llamaron actual. El cual cumple dos funciones. Por un lado, señala algún nodo, por ejemplo, señala este, de forma tal que cada vez que el programa principal diga, che, dame el que sigue, dame el siguiente, esta referencia se mueve un nodo para adelante y el método retorna este info, el info que haya guardado ahí adentro. Supongamos que acá haya un info, no sé, 6. Cada vez que se llame a next, se repetiría esa operación, decir, bueno, avanzo el actual, uno más, y retorno el info que encuentre. El método hasNext, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente va a recorrer el nodo actual y va a ver si este nodo tiene algún siguiente, o sea, si el atributo next está distinto de null. Esa implementación está fácil porque ¿qué fue? Simplemente a la simple lista agregarle un atributo y estos dos métodos sabieron con Valerio que son muy fáciles. No digo que son triviales, pero son realmente fáciles. Hay que validar algunas cosas, hay que considerar especialmente el caso de qué pasa la primera vez. Hay que considerar el tema de si hice un recorrido, ¿sí? Y llamé muchas veces a next para que el actual avance. Y se terminó la lista. Actual puede que haya quedado señalando al último, puede que haya quedado señalando a null. Depende cómo lo programemos. ¿Qué pasa si llaman a next de vuelta? Y bueno, debería tirar un error. Nosotros ya sabemos tirar errores con las excepciones. El problema se da, y esto dentro de todos anda bien, y no estaría mal programado, pero tiene, en cierto modo, dos problemas. El primer problema, que lo podemos ignorar o lo podemos dejar pasar, es una cuestión de diseño. Este atributo actual, no es un atributo de la clase, ¿sí? O sea, no es un atributo que yo en el momento del análisis haya determinado, bueno, para guardar datos necesito este segundo atributo, ¿sí? O sea, que es discutible decir, che, actual es un atributo de la lista realmente, y más o menos, actual, esta referencia actual, es un atributo no de la lista, sino de la transacción del recorrido, ¿sí? O sea, si bien obviamente me dirán, bueno, sí, pues estoy recorriendo la lista, es razonable que tenga ahí el atributo. La diferencia acá es bastante sutil. Actual no es un atributo, ¿sí?, que tenga que ver con el estado de la lista, ¿sí? No es un dato que afecte al estado de la lista. La lista va a tener estos datos independientemente de que la esté recorriendo o no. Actual en realidad es un dato del recorrido, ¿sí?, de la operación de recorrer.
Pero eso son discusiones filosóficas, no filosóficas, pero son discusiones más del diseño de la clase. Desde el punto de vista de la programación, hay otro problema que es más grave. Si yo tuviera que hacer dos recorridos simultáneos en la lista, y ahí ya no puedo. ¿Por qué no voy a poder? Porque tengo un solo atributo actual. ¿Sí? Supongamos que estoy haciendo un recorrido. ¿Sí? Acá en el main programé un while. ¿Sí? Acá en el main programé while, while, no sé, lista, punto, hasNext. Y dentro del ciclo hice algo. Si yo acá adentro tuviera que iniciar un nuevo recorrido dentro de este ciclo, ¿sí? Tengo que iniciar un nuevo recorrido. O sea, vine recorriendo, me encontré este 6, y al encontrar este 6 quiero empezar a recorrer de vuelta dentro de este ciclo. ¿Qué hago? Ya no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque el método next me avanzaría desde este 6 en adelante, no me haría un nuevo recorrido. Y si yo tuviera un método para volver atrás, perdería esta referencia que estoy queriendo ver en el 6. Es decir, si yo quiero hacer más de un recorrido simultáneo, al mismo tiempo hacer dos recorridos en la lista, ya no puedo. ¿Sí? Y bueno, ¿y por qué no puedo? Y básicamente porque tengo un solo atributo actual. Lógicamente tampoco tendría sentido que uno diga, bueno, le meto más, si quiero hacer más recorridos simultáneos, le meto más punteros, pongo actual 1, actual 2, actual 3. No, una locura. A causa de esto es que esta implementación, si bien funciona, tiene estas dos desventajas. Entonces lo que se plantea, o lo que se puede plantear, es decir, bueno, representemos el recorrido, la transacción esta de recorrer la lista, como otro objeto. Entonces, lo que se plantea, que es lo que acá en la ficha figura como recorrido string, implementación detallada, le llaman. ¿Sí? Es decir, vamos a tener otro objeto, el cual va a representar el recorrido. Representar el recorrido, claro, una transacción. Ustedes han visto en análisis de sistemas, en diseño de sistemas, que los objetos no son siempre datos, ¿sí? Puede haber clases que representen una transacción, una operación. Esta clase, que va a representar el recorrido, va a tener esta responsabilidad. Por un lado, cada instancia de esta clase, si tengo varias instancias, cada una de ellas representa un nuevo recorrido. Entonces, si yo quiero recorrer esta lista una vez, ¿qué tengo que hacer? Obtener o crear una instancia de esta clasecita chiquita. Si tengo que iniciar un segundo recorrido, creo una de vuelta. Y esa nueva instancia del recorrido, o del objeto que sabe recorrer, llamémosle recorredor, aunque suene feo, esa instancia va a tener otro estado. Si yo tengo una instancia de este objeto que sabe recorrer, que de alguna manera ya llegó a este 6, y creo una instancia nueva, y esta instancia va a empezar a recorrer desde el principio de vuelta. Si a esta le llamo 2 o 3 veces al método de avanzar, irá avanzando, no sé, desde el 6, 1, 2, 3. Esta otra puede que esté en la primera vez. Llamo una vez al método de avanzar y se parará en el segundo nodo. Si nosotros podemos programar esto de alguna manera, desaparece primero el problema de hacer recorridos simultáneos. Cada recorrido nuevo que quiera hacer en la lista, simplemente crea una instancia nueva de este objeto. Hasta ahí la cosa, si la pudiéramos saber programar, la cosa andaría bien. Pero por otro lado, se mejora también el diseño de la clase, porque el atributo actual, ¿sí? Este atributo actual, va a estar metido acá adentro. Entonces la lista sigue teniendo la estructura que tenía. Tiene un frente, tiene los nodos, y tiene los métodos, y nada más. Este atributo, el cual va a tener distintos valores. Los valores de los atributos que representan o que conforman el estado del objeto. Este atributo va a estar señalando a un nodo.
por ejemplo, que esté señalando este 6. Pero este atributo, así como está, va a representar el estado del recorrido actual. Si estoy haciendo otro recorrido, este otro tendrá otro actual, el cual puede que esté recorriendo por otro lado. ¿Sí? Y esto sí tiene sentido y sí está mejor diseñado, ¿sí? Por esta idea de saco este puntero o esta referencia actual de la lista, porque no es un dato de la lista, es un dato de la operación del recorrido. Entonces, que ganamos dos cosas. Primero, la lista no se modifica, no modifica su estructura interna, no se pone más complicada por esta idea de tener, de tener la obligación de recorrer. La lista va a quedar, van a ver que va a quedar casi igual. Y toda la complicación o la complejidad de cómo programo el recorrido va a estar separado en esta nueva clase. Esta nueva clase se va a llamar justamente iterador. ¿Sí? Iterador sería una traducción, o sería, lo podríamos traducir en castellano justamente como el recorredor, este que sabe recorrer algo. Y esto nos va a dar más ventajas. Normalmente cuando uno dice quiero recorrer una lista, si es una lista simple, normalmente, ¿qué va a hacer? Y bueno, va a agarrar, cuando yo le diga, la primera vez que le diga next, se para en el primero, la segunda se para en el segundo, la próxima se para en el tercero y así. Pero puede que a veces yo necesite otros recorridos. Puede que yo necesite un recorrido que vaya de atrás para adelante. ¿Sí? Porque necesito visitar los nodos de la lista en otro orden. O puede que yo tenga un recorrido, ustedes dirán, ¿cuándo en la vida me tocará? No importa. Pero supongamos que yo tengo que recorrer estos nodos de dos en dos. O sea, quiero que cada vez que haga next, en vez de pasar al siguiente, se saltee y salte dos next para adelante, o dos nodos para adelante. Y que la próxima vez saltee otros dos, que pare acá. Si nosotros programamos los recorredores, los iteradores, como clases, nada me prohíbe tener una derivada de esto. O tener otra clase y tener un iterador que se llame recorredor de uno en uno y otro que se llame recorredor de dos en dos. O recorredor para atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque con el polimorfismo podría tener muchas clases que tengan distintas versiones, cada una de ellas distintas versiones del método next. Y todo esto sin hacer cada vez más compleja la clase lista. Si nosotros logramos programar esto, el main ¿cómo va a quedar? Simplemente tendrá que hacer new o conseguir de alguna manera una instancia de esta clase y esta va a ser la clase que tendrá el método next y el hasNext. Entonces, no, este nunca quedó conectado al 6. Entonces, los métodos next y hasNext ya no van a ser de la lista. Van a estar en este nuevo objeto iterador. ¿Qué es lo que va a ofrecer la lista? Bueno, no importa qué va a ofrecer la lista. Esta situación es muy habitual. Habitual, en realidad. Toda estructura de datos va a tener que tener de alguna manera programado esto. Java ya nos ofrece un montón de estructuras de datos programadas, entonces razonablemente todas ellas ya tienen programado esto de alguna manera. A causa de eso es que Java ya provee la definición de esta clase. Entonces, cuando nosotros querramos programar una estructura de datos y digamos, che, bueno, hay que programarle iteradores para esto, Java ya tiene previsto esto del método next y el hasNext. ¿Cómo lo tiene previsto? Mediante una interfaz. Entonces Java ofrece esto que está así. Tiene algo que se llama iterator, que es una interfaz.
que tiene estos métodos next y hasNext, que por el momento van a devolver, esperen que rompí algo. Next no tiene parámetros y va a devolver un object, y hasNext va a devolver un boolean. Esta interfaz iterator ya está programada, ya está en la biblioteca estándar de Java. Entonces va a ser mucho más lógico que utilicemos esta y no que vayamos creando cosas nuestras. ¿Qué es lo que vamos a programar nosotros entonces? Una clase, esto es una interfaz, no es una clase, pero entonces vamos a tener que programar una clase que le podemos llamar simple list iterator, la cual va a tener que implementar esta interfaz iterator. ¿Sí? En flecha de realización, no. Entonces, ¿qué vamos a programar? Esta clase simple iterator que se va a encargar de implementar o de proveer código para estos métodos next y hasNext. Si nosotros quisiéramos tener muchos iteradores, por ejemplo, este simple list iterator podría hacer el recorrido de uno en uno. ¿Sí? La primera vez que llamo a next pasa al primero, después al segundo, después al tercero, etc. Cuando llega al último, hasNext devuelve falso y se terminó el recorrido. Si quiero hacer un segundo recorrido, hago new de vuelta de simple list iterator. Ahora, si yo quisiera hacer un recorrido que vaya de dos en dos, bueno, podría crear otra clase que también implemente iterator que tenga otra lógica en el método next, otra lógica en el método hasNext, que sea la de, por ejemplo, ir de dos en dos. Entonces, y si quiere tener muchos recorridos muy, muy diferentes, simplemente que será, bueno, nuevas clases implementadoras de iterator. Si nosotros logramos hacer esto, la cosa se pone simple. ¿Por qué? Porque los métodos next y hasNext van a ser tan fáciles de programar como hicieron hacer con el Valerio. La única diferencia es que en vez de estar programados acá adentro, van a estar programados en esta otra clase. Y esto es lo que en principio, o inicialmente, sería casi que eso lo único que va a cambiar. ¿Cómo vamos a hacer que esta simple list iterator funcione? Y bueno, va a tener que tener un atributo que se llame actual, que va a ser de tipo nodo. ¿Qué va a tener ese atributo actual? Bueno, una referencia al último nodo que recorrió. Y cuando le diga next, se va a fijar si hay un nodo siguiente y va a avanzar al siguiente y lo va a retornar. Entonces, si nosotros planteamos esta clase así, programar next y hasNext va a ser bastante simple. Simplemente tendrá que ver si hay un siguiente, si un siguiente avanza y recorre. El hasNext que va a mirar con un if va a preguntar si hay un siguiente a partir del actual, o sea, va a ser actual.next, y ahí va a devolver. Si vale null, devuelve algo, y si no, devuelve otra cosa. Tendrá que devolver un boolean, pero no es la gran locura. Ninguno va a tener que ser siquiera un ciclo, ¿sí? Y gracias a esto, el método main, el programa que usa la lista, muy fácilmente va a poder obtener un iterador, o verá la forma para obtener un iterador, y simplemente recorre con esos dos métodos. Y se acabó realmente todo. Si nosotros podemos programar esta clase simple list iterator, con el nombre que nos guste, eh, resolvemos todo el problema. En principio, la cosa sería bastante simple. Y la implementación no sería mucho más complejo que lo que han hecho hacer con el Valerio, ¿sí? Veamos cómo quedaría. Vamos a abrir de la ficha para que vean el código de esta simple iterator, después lo programamos.
nosotros pudiéramos programar esto, ¿cómo quedaría la cuestión? Vemos el código acá. HashNext lo único que va a hacer es esto que está acá. Va a decir, bueno, a ver, el actual tiene un siguiente, ¿sí? Recuerden lo de ayer, ¿no? Porque la lógica es la misma, ¿no? El actual tiene un siguiente. Si el actual tiene next igual a null, ¿qué significa? No hay próximo. Entonces devolvemos falso. Punto. Si esto no ocurre, devolvemos un verdadero. Y ya. El next, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si hay un siguiente. O sea, va a hacer una llamada a su propio método HashNext. Si HashNext le da falso, listo. Tira un error de que no hay más elementos. ¿Por qué tira un error así una excepción? Porque se supone que si el main llamó a next, se supone que ya verificó que hay un siguiente. ¿Sí? Si no lo verificó y no hay un siguiente, bueno, es un error de programación. Entonces le tira que es el clave del programa que llamó mal el main. Por eso es que no hace un retorno null, por ejemplo. Si no, le tira un error para decir, bueno, clavate, main, clavate por haberme llamado a next sin verificar si había un siguiente para recorrer. Suponiendo que eso esté bien hecho, simplemente que dice, bueno, avanza el actual al siguiente, esté donde esté parado este nodo, avanza al siguiente de sí mismo, sea quien sea, y devuelve el info que encontró ahí. Esa es la lógica principal de estos dos métodos, next y HashNext. ¿Por qué hay tanto código aparte que no les estoy mostrando? Bueno, porque hay que considerar qué pasa la primera vez. ¿Cómo hacemos para instanciar actual? ¿Cómo le damos valor la primera vez actual? Esto va a ser así. Esta lista iterator, esta lista simple de iterator que implementa iterator, lo que dibujé recién en el diagrama de clases, va a tener este atributo actual. Este actual va a empezar valiendo null. ¿Sí? ¿Por qué va a empezar valiendo null? Porque el patrón iterator nos exige que cuando el iterador arranque no esté apuntando a ningún nodo. Y que para llegar al primer elemento de la colección, el primer elemento de la estructura de datos, tiene que llamarse una vez al método next. ¿Sí? A pesar de que next significa siguiente, este patrón no nos exige programar un método first o algo así, sino que nos dice, para llegar al primero, llamás a next una vez. Y de alguna manera el iterador tiene que lograr llegar al primer elemento. La próxima vez que llame a next tendrá que pasar al segundo y así. Entonces, por esta idea es que actual va a empezar valiendo null. La primera vez, cuando actual valga null, la primera vez que llamen a next, si actual vale null, necesitamos que llegue a apuntar al primer nodo. ¿El primer nodo cuál es? El que está en el frente. ¿Sí? El que está apuntado por frente. Entonces, este if se va a ejecutar, va a dar verdadero, en la primera llamada al método next. Las siguientes irán por este else. El else logrará que ahí sí recorra las referencias next, por lo tanto pase al segundo y después pase al tercero y así. A causa de esto, de que actual debe empezar valiendo null, el HashNext también se pone un poquito más complicado. ¿Qué hace HashNext? Si frente es null, significa que la lista está vacía. Por lo tanto, si está vacía, no hay siguiente, no hay primero, no hay segundo, no hay tercero, no hay último, no hay nada. Entonces devuelve falso. De prepo. Ahora, si la lista existe, ¿sí? Este return corta si la lista está vacía. Si avanza es porque la lista tiene al menos un nodo. ¿Sí? Y acá no está explícito en el código, por eso es importante recordarlo. Si pasó por acá, es porque la lista tiene algún nodo. Tiene algún nodo. Si la lista tiene un nodo y actual vale null, ¿qué significa? Si la lista tiene un nodo y actual todavía vale null, ¿qué significa? Que el iterador está recién instanciado y que nunca se llamó a next. Pero al mismo tiempo significa que puede llamarle next. Hay un primero. ¿Por qué hay un primero? Porque hay un frente. Entonces, por eso este if tiene esta condición. Si actual
vale null, y llegamos a este punto, actual vale null, pero hay un nodo, por lo tanto tiene que devolver true. Por eso este return false, ¿qué es lo que hace? Si actual es distinto de null, significa que ya está avanzando, y si es distinto de null, va a ver si hay un siguiente. No está explícito en el código, pero la primera vez que cuando se instancie el iterador y se llame hashNext la primera vez, tiene que verificar si hay un frente y el actual vale null, tiene que devolver true. Acá no hay ningún if que evalúe eso, ¿sí? Sino que en realidad eso ocurre porque no saltó por ningún return false, ¿sí? Es una cosa... A ver, si ustedes lo piensan, si lo piensan solos, capaz que lo hacen al revés, la lógica ahí no estaría mal. Es decir, que si ustedes lo piensan solos, capaz que lo harían al revés. Unos if para ver si tengo que retornar true, y en el caso negativo retornarían false. Y estaría perfecto, ¿eh? Estaría perfecto, no estaría mal. ¿Sí? La cosa es que esto, y lo estoy explicando rápido, porque esto es igual a lo mismo que hicieron en la clase pasada, lo mismo que hicieron hacer con el Valerio, solo que ahora no está este código dentro de la clase lista, sino que está dentro de este list iterator. Pero la lógica es la misma, la misma. Y el next va a tener también la misma lógica, ¿sí? El problema que nos surge acá es, bueno, a ver, pongámonos a programar esto. ¿Cómo conseguimos este frente? Si el frente es privado de la lista, ¿sí? O sea, el frente es un atributo de la lista, lo hicimos privado, lo hicimos oculto. Obviamente es privado, pero aparte no le hicimos método get, ni set, ni nada. ¿Cómo logramos que esta clase pueda acceder al frente de la lista si está totalmente ocultado? Esto que está acá, así, no funcionaría. Además, si ejecuta esto, no compila. ¿Sí? ¿Por qué no compila? Porque, fíjense que esta clase TCB, Simple Iterator, no tiene un atributo que apunte a la lista. Pero en algún momento dice, frente. ¿Y qué frente? Si no está declarado en ningún lado este frente. Esta es toda la lista. No lo ven, pero esta es toda la lista. Este frente no está declarado en ningún lado. ¿Sí? Si ustedes agarran esto, lo ponen en el código, no compila. ¿Cómo hacemos para que esta clase tenga acceso a un atributo privado de la lista? Si es un atributo privado, está marcado como private, solo puede ser accedido desde adentro de la lista. Y no tenemos ninguna forma de hacerlo que acceda a los atributos privados de la lista. ¿Qué vamos a hacer? Java nos permite hacer esto. Declarar una clase adentro de otra. ¿Sí? O sea, Java nos va a permitir decir, miren, acá tengo voy a abrir lo que programamos el otro día, ¿no? Hasta que llegue. Java nos va a permitir hacer una cosa así. Yo tengo public, class, lo que fuera. Voy a poder, en cualquier lugar, decir así, public, class, b. ¿Sí? Puedo definir una clase adentro de otra. Esto que está acá se llama clase interna. ¿Qué tengo acá? Son dos clases. Son dos clases. La única diferencia entre programar así y programarlo afuera, ¿sí? Como dos clases separadas, es que dentro de esta clase B voy a poder acceder a los miembros privados de la clase A. Como está adentro, o sea,
yo cualquier método privado, cualquier atributo privado, por ejemplo este atributo X, por ser privado, solo puede ser accedido desde ¿a dónde? Dentro de este par de llaves. Como esta clase B está metida dentro de ese par de llaves, tiene acceso acá. Hay acceso a X. Por lo tanto, si tuviera que modificar de alguna manera esta X, modificar, consultar, lo que fuera, lo tengo disponible. Estas clases pueden ser públicas o pueden ser privadas. A veces hace falta una, a veces otra. Pueden ser públicas, como les digo, pueden ser private. Tenemos que decidir eso en algún punto, si va a ser pública o privada. Pero la cosa es que es factible. Acá tengo la clase lista, no, esta es la del Valerio. La que hicimos en clase. Ah, no, abrí. A ver. No, esta es la que probamos en clase nosotros, sí. Ahí está Node. Y ahí está la clase lista. Nosotros tranquilamente vamos a poder decir público, private. Tenemos que definir después qué vamos a hacer. Vamos a hacerlo private directamente. Private. TSV, simple list, iterator. Y vamos a decir implements iterate. Por hacer el implements, recuerda esta idea de los contratos. Bueno, por hacer implements estamos obligados a que, vamos a verla, bueno, me parece la recomendación. Clase. Ahí está. Por hacer esto es que tenemos obligatoriamente que implementar estos métodos. En este caso voy a implementar hashNext, next y remove. Este método for each remaining no estoy obligado. Algo de eso les muestra la ficha de iteradores, pero bueno, hay algunos métodos que son opcionales. Después si quieren les cuento por qué, pero ese método justo es opcional implementarlo. La cosa, uy, borré el override. La cosa es que nosotros tenemos que programar esos tres métodos. Lo importante es que, dado que esta clase iterador está dentro de simple list, si yo acá hago dis. No, perdón, no es con dis, no importa. Frente, tengo el atributo frente. Ven que se pintó de violeta, por lo tanto, está al decir frente punto algo, estoy indicando el frente de la lista. O sea que cuando yo cree instancias de esta clase va a quedar asociada, acoplada en realidad de alguna manera con la instancia de la lista. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando diga frente, ¿qué dirá? Bueno, el frente de la lista que me creó. Por ese motivo es que esta clase normalmente va a ser privada. De forma tal que, por ser privada, solo le puedo hacer new desde la clase simpleList. Y gracias a eso es que quedan vinculadas, ¿sí? La instancia que haga new, la instancia de lista que haga new del iterador, va a quedar acoplada el iterador con esa misma lista, con la que se encargó de construirlo. Esto en UML, seguro que lo han visto y nunca entendieron cómo es. Esto en UML no se dibuja como dice acá, sino que se representa con otra flecha de asociación. Acá estoy mezclando diagrama de clases con diagrama de objetos, se dan cuenta, ¿no? Se representa con otro tipo de flecha, que no sé si lo voy a tener fácil acá, sí.
Eh, acá no lo tengo. Bueno, no lo voy a tener. ¿Sí? Voy a usar un símbolo parecido. No ese es exactamente el símbolo. ¿Sí? El símbolo de clase interna es una flecha que en vez de tener es una flecha que en vez de tener una punta triangular, tiene un circulito. Y ese circulito adentro tiene un signo más. Eso representa en UML una clase interna. A ver si lo busco bien. Porque este no lo tengo en este diagrama. ¿Sí? Ahí tengo un diagrama de clase. Este es el símbolo de clase interna. ¿Sí? Es más, yo lo dibujé al revés acá. Va así, del lado de la que contiene. ¿Sí? La clase interna, este símbolo representa que esta es interna de la de arriba. No hace falta que esté una arriba de la otra, no es herencia esto, ¿no? Pero lo importante es que esta cabecita, ¿ven cómo es? Es una flecha que es redonda. Bueno, no importa. Es redonda, cortadita como si fuera un más. Eso indica que esta clase es interna de esta otra. Justo en este ejemplo, me bajé cualquier imagen de internet, está hablando de un iterador, pero de casualidad. Pero sí, razonablemente tendríamos que los iteradores casi siempre van a tener esta idea, por eso el ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a ganar que para crear y asignar el actual, la primera vez vamos a tener acceso al frente de la lista. Y esto es lo que nos va a resolver todo. Porque entonces, gracias a esto, el next y el hasNext van a poder arrancar, como les digo, ¿sí? El constructor de esto se va a encargar de decir, acá voy a tener un private tsv node actual igual a null. Hasnext y next se van a encargar de lo que ven en el PDF, ¿no? No lo voy a programar desde cero porque va a ser un lío. Hasnext y next se van a encargar de hacer este avance. Ah, le, le puse que me lea le puse que me lea esto en vez de. Ahí está, en vez de copiar. Y el next va a ser lo mismo.
El previo todavía no lo programé. La cosa es que nosotros con esto ya tendríamos un iterador adecuado para la lista. Ahora, muy lindo, fantástico. Pero esta clase es privada. Y si es privada, ¿cómo hace el programa principal para recorrerla? ¿Cómo hace el programa principal para obtener o conseguir una instancia de esta clase? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, lo más simple es que la clase lista se encargue de crearlo. ¿Sí? Le vamos a agregar un método nuevo a esta clase, public, ¿sí? Le vamos a llamar, por ejemplo, no sé, obtener iterador. Y se encargue simplemente de hacer un return new de este iterador. Ahora, este método, ¿qué va a devolver? ¿Qué es lo que puede devolver este método? Y bueno, uno diría, ¿puede devolver TSV simple iterator? Sí, podría. Pero ocurre que esta clase es privada. Si es privada, tampoco la puedo acceder, no puedo ni siquiera declarar un atributo de esta clase. ¿Sí? Es privada, no la ve absolutamente nadie. Y en realidad, el que quiera recorrer esta lista no le importa esta clase. Lo único que le importa es que de alguna manera le devuelvan un objeto iterator. Y es lo único que le interesa. Por lo tanto, nuestro método podría encargarse, gracias al polimorfismo, de decir, bueno, cuando me llamen a iterador, a este método obtener iterador, le vamos a devolver un objeto de esta interfaz. Es decir, algún objeto de alguna clase que implemente iterator. Que tenemos esta. Solo con esto, ya la cosa podría empezar a andar. Podría empezar a andar. Vamos a ver si funcionó. El código de avanzar, confiemos en que Valerio lo hizo bien, ¿no? Y el remove todavía no lo programo. Dejémoslo como quedó. Tengo acá esta lista, ¿sí? Veamos si este programa seguía andando o no. Ahí en el chat me preguntaban si el nombre tiene una convención. Sí, ya vamos a charlar de eso. Este método lo que hacía era insertar 4 nodos ahí en la lista y mostrarlos, no sé qué hacía. Llamaba el contiene, el buscar, el mayor, no importa. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar que solamente inserta a las personas y dejamos que las muestre. ¿Sí? Con el toString de la lista. Ahora supongamos que tengo que hacer un recorrido. Un recorrido para hacer un listado en pantalla acá. ¿Qué puedo hacer? Gracias a que ahora la lista tiene este método obtener iterador, yo podría llamarlo al iterador, y empezar a recorrer gracias a sus métodos, porque ahora este objeto it1 tiene hasNext y next. Estos dos no los programé, así que si lo ejecuto no va a andar nada. Pero hasNext y next sí sé que están bien programados. O sea que puedo hacer el recorrido acá. ¿Sí? hasNext. Y en cada vuelta voy a hacer it1.next. Esto me devuelve un object, por lo tanto, podría asignarlo a un object, ¿sí? O podría manipularlo acá usando polimorfismo. Como es un object, no voy a tener nada más que el método toString y no mucho más, pero voy a aprovechar al menos para mostrarlo por pantalla. Si esto llega a funcionar, la cosa se empieza a poner interesante. O sea que el iterador anduvo. Ahí recorrió. Y nos mostró en cada vuelta el toString de cada una de las personas. ¿De qué me sirve esto? Todavía de nada. Lo importante es esto que está acá. Pude hacer un ciclo que en cada vuelta accede a cada una de las personas y le podría haber hecho lo que quiera. Es decir, yo sé que inserté personas. Por ahora yo sé que inserté personas, podría
Por lo tanto, podría haber hecho algo así. Persona P igual a, con un casting, acceder acá. Por lo tanto, en vez de hacer un toString, acá podría hacer lo que quiera con las personas. Sí, yo acá podría hacer, no sé, lo que tenga que hacer. If, p punto, y ahí tengo todos los métodos. Ahora sí puedo programar con los objetos persona para lo que me haya hecho falta. ¿Sí? ¿Y qué gané? La lista me lo dio, no tuve que acceder a ningún atributo interno de la lista, ¿sí? Y no tengo que andar agregando código dentro de la lista para hacer un recorrido, que eso no lo charlé, pero lo habrán visto con Valerio, no tendría sentido. Entonces, gracias a esto, ya tenemos la posibilidad de recorrer las cosas que guardé dentro de la lista. Toda estructura de datos que yo vaya a querer programar, va a tener que tener esto de alguna manera. Adicionalmente, hay otra cuestión. Como esto pasa, y esto ocurre para todos las estructuras de datos, sea las que programe yo, sea las que vienen con la biblioteca estándar, también está estandarizado el método que instancia un iterador. ¿Sí? También está estandarizado, que es un poco lo que pregunta Federico. Si una clase, y la idea es esta, si una clase debe o quiere devolver un iterador, esta clase debería tener un método en particular. ¿Sí? Un método particular. Este método se va a llamar, no así como está obtener iterador, sino que se va a llamar, no importa, no lo dibujo todavía. En vez de llamarse obtener iterador, el método se llama así. Este método que yo tengo acá, que le llamé primero obtener iterador, se va a llamar así, iterator. Y este método debe retornar el objeto iterador. Por lo tanto, lo que programé acá como obtener iterador, en realidad debería llamarse iterator. ¿Cómo hace Java para exigir que se llame de esta manera? Muy fácil. Además de esta clase iterator, de esta interfaz iterator, hay otra que se llama así, iterable. ¿Qué significa que algo sea iterable? Que sea, y la traducción no tiene traducción, pero sería algo así como que sea hábil o que sea posible de ser iterado, pasible de ser iterado. ¿Qué significa en este contexto que algo sea iterable? Que sabe devolver un iterador. Y eso que sabe devolver iterador se logra mediante este método iterator. Es un trabalenguas, pero la idea es que esto sea así. Iterator es un método que va a devolver un objeto de esta interfaz iterator. Si nosotros hacemos que nuestras clases implementen iterable, estamos diciendo nuestra clase, la clase SimpleList, sabe ofrecer iteradores. ¿Sí? ¿Y cómo los ofrece? Bueno, retornándolos con este método que se llama así iterator. O sea que este método que tengo acá en realidad debería ser así. Mi clase SimpleList se va a encargar de implementar iterable. Y miren que no me tiró error a la hora de compilación. ¿Por qué? Porque yo ya había programado el método que es este iterator. ¿Ven que iterator tiene ahora un dibujito
ven que el método ahora tiene un dibujito con una letra I chiquitita. Esto indica que está haciendo un override, que está implementando algo, ¿sí? Incluso ven que ahí me lo dice, implementa el método de la interfaz iterable. Debería tener la anotación override. Gracias a esto, esta clase es iterable. ¿Qué ganamos por...? Bueno, ahora ya no se llama más, ¿no? Ahora se llama... Esta clase, el método ahora se llama... tenía en mayúscula, por eso no andaba ninguna tecla. Iterator. Y de la misma manera yo acá podría hacer lo que quisiera con P. Por ejemplo, no sé, a ver, aunque no tenga ninguna gracia, pero voy a mostrar por pantalla p.get, no sé, DNI. Tengo que recorrer y mostrar los DNI. Si ejecuto ahora, esto ejecuta bien, no me afecta en nada. Ahí pude recorrer y mostrar los DNI. No importa qué estoy haciendo, lo importante es que sea lo que sea que yo requiera hacer con el conjunto de datos, ahora, gracias a esto, ya lo puedo hacer. Pero hay algo más, porque aparentemente no gané nada, prolijidad, pero no gané nada con hacer que el método este se llame así, iterator, implementa la interfaz, si cuando le tenía el nombre de obtener iterador andaba igual. Pero gano otra cosa. Cuando tenemos clases de este tipo, cuando tenemos clases que implementan iterable, tenemos otra instrucción nueva en el lenguaje. Una instrucción nueva en el lenguaje que solo funciona con objetos que implementan iterable. Por eso está bueno que lo respetemos. Esa instrucción es así. For, pero va a ser un ciclo for que se va a encargar de usar el iterador sin que lo hagamos en forma explícita. En vez de tener que hacer llamar al método iterator, a ese objeto decirle hasNext y next y todo eso, podemos decir algo así, que uno diga, quiero recorrer la lista. Quiero recorrer la lista, punto. ¿Qué va a pasar con esto? Este for nos va a permitir asignar en cada vuelta un object. Object le voy a poner, no sé, O. En cada vuelta, este objeto O va a ser cada uno de los elementos guardados en la lista. Directamente. Gracias a que la lista es iterable, en vez de tener que hacer todo este recorrido, simplemente tengo disponible, gracias, desde el momento que la lista es iterable, tengo disponible esta nueva instrucción. Este for, que Java le llama for mejorado, que en todos los lenguajes, todos los demás lenguajes le llaman for each, ¿sí? Por cada. Y se lee de esa manera. Por cada objeto de la lista, quiero hacer algo. Y tengo dentro de esa O, cada uno de los elementos que guardé en la lista. Veamos si antes. Este recorrido con el iterador muestra solo el DNI. Este otro muestra el toString, y nada más que el toString, porque son objects solamente. Por ahora, por esta semana son objects. ¿Ven? Ahí está el recorrido con el iterador, ahí está el recorrido con el for mejorado. Y esto queda mucho más legible, mucho más claro, ¿sí? Incluso más claro que los vectores, porque con los vectores, ¿cómo recorre un vector? Y tengo que hacer el tema de los índices, de una variable nueva, y que valga 0, que recorra hasta la longitud, con el más, y toda la historia. Con esto directamente leo, quiero recorrer la lista, y punto. Como yo sé que
dentro de los objetos, dentro de la lista guardé personas, yo estoy tranquilo que puedo hacer un casting. Por lo tanto voy a poder decir esto, ¿no? Persona P igual a esto que está acá. Y entonces acá sí decir p.getDNI. ¿Por qué puedo? Solo porque yo me acuerdo que instancié personas. Semana que viene vamos a ver un mecanismo para que esto sea garantizado en tiempo de compilación. Y este for va a quedar aún mejor. Si ejecuto acá van a ver que logro tener el mismo recorrido con el iterador y con el for mejorado. ¿Sí? Ahí te ven, pude obtener los DNI de todas las personas guardadas con los dos recorridos. ¿Sí? Y que, insisto, esto está mucho más fácil de escribir. Esto lo tendrían que haber aprendido muy bien con Python. A veces no lo aprenden bien con Python, pero lo deberían tener bien hecho. ¿Se acuerdan con Python? Cuando recorremos un vector, uno podía decir for con los índices, con range, o uno podía decir for x in b corta, o in el vector, o in la lista, lo que fuera, con el in. Bueno, este es equivalente. Y si se acuerdan del Smalltalk, esto que está acá es equivalente al método do de las colecciones. En Smalltalk uno decía, lista, do, dos puntos, dos puntos X. ¿Sí? Acá, bueno, para que quede igual sería dos puntos O. O lo que fuera. ¿Sí? Y conceptualmente es lo mismo. ¿Sí? Que uno dice acá, bueno, quiero hacer algo por cada O que exista en la lista. ¿Sí? Insisto, en la clase que viene esto va a mejorar aún más. ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr que nuestras clases funcionen con este for mejorado, con este for each? Esto, que nuestra estructura de datos implemente iterable y que devuelva un iterator. Por lo tanto, hayamos programado alguna clase que implemente iterator. Gracias a implementar estas interfaces, la cosa quedó totalmente resuelta. Y ganamos que podemos recorrer nuestra estructura de datos desde el programa principal, queda totalmente oculta la estructura interna de la clase, no vemos el frente, no sabemos que hay nodos, no sabemos nada. Si cambiamos la estructura de la clase lista, este código va a seguir funcionando bien. Y encima podemos recorrerlo muy fácil y muy piola con esta nueva instrucción. Conclusión de esto, toda la vida de hoy hasta el final de los días que usemos Java, estructura de datos que programamos, la vamos a hacer con un iterador. Siempre. Y vamos a encontrar la vuelta para tener un iterador. Gente, preguntas hasta acá. No terminamos iteradores, pero cualquier pregunta, prendan el micrófono o escriben por chat. Bueno, cerramos esto de iterador. Ahora dejé un montón de detalles sueltos, de cabos abiertos, ¿sí? que no quería meter en contacto detalles. La interfaz iterator exige un método remove. Este método remove lo que tiene que hacer es que mientras estoy recorriendo, supongamos que yo tengo este iterator acá en el 6, tengo este iterador que de alguna manera llegó a apuntar a este nodo. Si en este punto se invoca el método remove, lo que tiene que hacer el iterador es conseguir que este elemento se borre y, lógicamente, que la lista no se rompa. ¿Cómo hago para que este elemento se borre? Es un lío. ¿Sí? ¿Por qué es un lío? Porque si yo lo borro, ¿sí? Si yo necesito borrar este nodo, para que la lista siga teniendo forma de lista, ¿qué tengo que hacer? Al borrar el nodo, se borra el info, se borra esta flechita. ¿Qué tengo que hacer? Al anterior lo tengo que conectar
con el siguiente. ¿Sí? Primero. Y segundo, este puntero, el actual, no puede quedar apuntando a un nodo borrado. Va a tener que estar apuntando al anterior. ¿Por qué al anterior? ¿Por qué parece que vuelve para atrás? Porque la... Dale, conéctate. Bueno, no quiere. Porque la próxima vez que haga next, tiene que avanzar a este siguiente. Si yo tengo el actual apuntando a algún lado. Ah, ya sé qué pasó. Tengo el actual apuntando a algún lado, al nodo que borré. Y lo hago que pase al siguiente. La próxima vez que llame a next, va a avanzar una más. Y este lo perdió. Por ese motivo, es que nuestro simple list iterator, además de tener el actual, tiene esta otra referencia llamada anterior. ¿Anterior le llama Valerio? Anterior, ¿no? Previo. Previo. Que también es de tipo nodo. Entonces, en todo momento, el iterador tiene el actual ahí y tiene también otra referencia llamada previo, la cual tiene que estar siempre apuntando al anterior. Y cada vez que haga next, y este next avance el actual para adelante, el previo lo tiene que copiar. Y tienen que ir siempre de a pares, avanzando los dos juntos. Por ese motivo, en el código, nosotros vamos a tener acá actual y previo. Previo también va a arrancar valiendo null. Y por eso, cada vez que el actual avance, el previo copia el valor de actual antes de avanzar. Entonces, ¿cómo es esto? Tengo los dos nodos. Si tengo previo y tengo actual. Antes de que actual avance, previo le copia su lugar. Y actual avanza. Y de esa manera, como que previo va empujándolo al actual. De esta manera garantizamos que queden siempre las dos referencias pegadas, ¿sí? Apuntando siempre previo al nodo exactamente anterior. Por este motivo, el remove, lo único que tiene que hacer a simple vista, más o menos, ¿sí? Muy por arriba, ¿qué es lo que hace? Cuando quiero borrar, digo previo.setNext, actual.getNext. ¿Qué logra esta asignación? Yo tengo previo acá. Y le digo, voy a modificar el next, para que este next no apunte más acá, sino que apunte al next del actual. Y de esta manera queda este previo salteándolo al actual. Luego, actual se va a mover a previo. Actual no va a quedar mal si lo muevo a previo. A ver, le vamos a copiar a Valerio. Ah, esto no sé si anda, che. Ah, no, sí, no sé si anda esto, después lo tenemos que probar.
Porque acá lo hace avanzar al siguiente. Me parece que esto no anda. No, paren, me parece que no anda. Debe estar mal el PDF. Estoy confundido. ¿Cuál será? No, este no es. Ven. Está mal el PDF. ¿Sí? Así es como queda. Esto lo que hace es correctamente saltear lo que es el dibujito acá. ¿Sí? Saltea al actual. Y después tiene que hacer mover el actual al previo. ¿Sí? Para que actual quede apuntando al anterior del borrado. Para que el próximo next correctamente avance a este. O sea, el momento en que yo muevo actual para atrás, ¿sí? Quedan los dos apuntando al mismo. ¿Sí? Y por ahora no nos va a afectar. Este nodo se borra porque nadie más lo apunta. En el momento que yo muevo actual, ese nodo, el del 6, no queda apuntado por nadie, por lo tanto, el recolector de basura en algún momento lo irá a agarrar. Y quedan actual y previo apuntando los dos al mismo nodo. En este punto, en que actual y previo queden los dos apuntando al mismo nodo, no puede llamar de vuelta a remove. Si llega a llamar de vuelta a remove, ahí conceptualmente estaría mal. ¿Sí? El método iterator, si nos ponemos a ver la clase iterator, si nos ponemos a ver la documentación, exigiría que para poder llamar de vuelta a remove, tendríamos que volver a avanzar a next. ¿Sí? Llamar a next, al llamar a next, el actual va a avanzar, y ahí podré borrar este. ¿Sí? No voy a poder hacer dos llamadas consecutivas a remove. Porque si quiero hacer dos llamadas consecutivas a remove, conceptualmente no tengo que borrar. Yo borro, y hasta que no vuelva a avanzar, no tengo nadie más para borrar. Eso en el código está implementado así, el PDF está viejo, ¿sí? Tiene esta bandera para garantizar que, ven, que no me llame dos veces a remove. Ven que le ponen falso, y acá dice, debe invocar a next antes de remove. Adicionalmente, bueno, después hay que ver cuestiones de, si previo está en null, significa que no avanzó hasta el primer nodo. Perdón. Si previo está en null, significa que actual está en el primero.
Y al borrar, el caso de borrar el primero, también hay que tener en cuenta. Si quiero borrar el primero, la única forma de borrar el primero es moviendo el frente. ¿Sí? Después, si quieren, lo siguen en el código, pero es así de simple. ¿Y cómo me di cuenta que quiero borrar el primero? Y porque no hay nadie atrás, y previo todavía vale null. Entonces, bueno, insisto, cuando repasen esto, lo estudien, no miren acá el PDF porque está viejo el código y no funciona. Tienen que ver acá en el código, agarré el que dice simple list 5. Bueno, esto obviamente no lo voy a completar, pues se va a hacer tardísimo. Finalmente, tenemos que ver esta otra historia. Esta interfaz iterator está bastante bien. Está bastante bien y nos permite hacer recorridos. Fantástico. Pero a veces estaría bueno hacer otro tipo de recorridos. O hacer algunas otras cosas. Entonces, Java nos ofrece otra... ¿qué estoy abriendo? Java nos ofrece otra interfaz parecida, que es esta list iterator. List iterator, como ven acá, deriva de interfaz iterator, o sea que tiene los tres métodos, el next, el hashNext y el remove, y además ofrece unos cuantos métodos más. Por ejemplo, para hacer recorridos para atrás, para poder hacer inserciones, o sea, mientras voy recorriendo la lista, ya este list iterator pretende ser un iterador en una clase que tenga forma de lista. Entonces, la idea es que mientras estoy recorriendo la lista, además de borrar, pueda decir, quiero insertar un elemento en este punto donde estoy. En el momento que estoy, acá me acordé que quiero meter uno nuevo. ¿Sí? Entonces tiene otros métodos. Son unos cuantos métodos, ¿sí? Si quieren ver acá en la implementación de hoy, si acá le digo list iterator, le digo que me implemente los métodos, miren todo lo que hay que agregar. Hay que agregar previous y has previous para poder hacer recorridos hacia atrás. Hay que ofrecer algún concepto de índice, es decir, de alguna manera la idea de que pueda contar los nodos, que estén numerados como si fueran vector. Los nodos no, los elementos, ¿no? El remove, que yo acá no lo programé, y además dos métodos set y add para agregar un elemento en el momento en que estoy recorriendo, ¿sí? O sea, que Listerator lo que plantea es que si tengo el actual acá, por ejemplo, y digo add, bueno, que me meta ahí adentro, al medio, un nuevo elemento. O set para que reemplace el objeto que esté guardado en ese lugar. Listerator, obviamente, es bastante más difícil de implementar porque hay que resolver todos estos líos, ¿no? Hay que ver cómo hacemos el add, que el add, ya saben, hay que ver si va al principio, al final, no es tan fácil. Hay que llevar un contador de dónde estamos parados y necesitamos hacer recorridos hacia atrás, ¿sí? ¿Sí? Cosa que con esta lista no podríamos hacerlo. Si acá quisiera implementar un método previous, tendría que ver cómo recorrer para atrás, ¿sí? Y no tengo forma, porque de cada nodo no sé quién vino, quién está atrás mío. Cada nodo no sabe quién está atrás suyo. Con esta lista simplemente vinculada, no podríamos implementar list iterator. Si hacemos una lista doble, sí. Una lista doble, cada nodo tiene el puntero que está atrás. Tiene un puntero al nodo que está atrás. Entonces ahí el método previous es simplemente, en vez de avanzar con next, avanzar para atrás. Sería fácil, sería muy fácil de hacer. Con esta lista que tenemos acá, sí, es imposible. Sí, bueno, sí, sería súper, súper complicado.
Gente, listo con iteradores. Ahora sí terminó. Siempre vamos a hacer iteradores así. Si quisiéramos hacer iteradores que tengan otro criterio, lo único que haríamos sería una nueva clase interna. Y de alguna manera el método iterator de la clase principal elegirá instanciar uno u otro. Cuando vean patrones, se van a acordar, lo vamos a ver acá también, ¿no? Un patrón llamado strategy, que nos permite cambiar una clase por otra de este tipo de cosas, para decir, quiero cambiar la estrategia de trabajo, quiero cambiar la forma de trabajo. Ya lo van a ver en diseño y vamos a ver nosotros cómo se lo implementa en Java. Gente, por ahora terminamos con iterator. Conclusión, toda estructura de datos que hagamos a partir de hoy para siempre, vamos a tener que implementar los iteradores. Y Java, como ya nos provee estas dos interfaces, nos deja bastante simple crear estos iteradores y ofrecer que la clase sea iterable. ¿Sí? Cuando la semana que viene veamos algo que se llama generics, algo que lo van a ver con Valerio, seguramente lo practicamos el jueves también, vamos a volver sobre esto y vamos a ver cómo mejora aún más la cosa cuando veamos estos generics, estos parámetros de clase. Pregunta, ¿vieron en diseño alguna vez esto? ¿Ven esta clase, esta clase que tiene ahí un dibujito, un cuadradito ahí arriba? ¿Lo han visto alguna vez? Así, ¿ven esa E chiquitita que está ahí arriba? Ese recuadrito que tiene... ¿Lo han visto alguna vez en diseño? No, bueno. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Se llaman parámetros de clase y nos van a mejorar aún más la programación de toda esta cuestión de las estructuras de datos. ¿Sí? Van a ver que realmente mejora drásticamente lo que hemos hecho estas 2 semanas. Gente, vamos a cortar un ratito, vamos a descansar, vamos a aflojar un poquito con esto de las listas. Normalmente en clase practicamos esto haciendo un segundo iterador que se encargue de avanzar de 2 en 2. ¿Sí? Si llega a haber tiempo al final del día de hoy, lo podemos ver, y si no, vemos de empezarlo y que quede de tarea. Pero ahora ya cortemos un cachito, descansemos un rato, son 12:20, es tarde, ¿no? Pero cortemos 15 o 20 minutos y después tenemos que ver 2 temas livianos, súper tranquilos, que no requieren tanta concentración por parte de ustedes, así que ya ahora viene más bajada la intensidad de la clase. Cortamos ahora, descansamos, toman un café y a la vuelta vemos 2 temas cortititos que son paquetes y Maven. Son 2 cuestiones de Java que son imprescindibles, pero que son fáciles de ver. ¿Sí? Entonces, no sé, volvemos, sí, 15 minutos, sí, 15 a 20 minutos volvemos y seguimos a partir de acá. Los paquetes, ahí está, sirven para organizar las clases, exactamente. ¿Y organizarlas con qué criterio? Es decir, yo tengo que probar unas cuantas clases. ¿Cuántos paquetes armo? ¿Qué paquetes armo? ¿Dónde pongo cada clase? Ahí está, para que exista una cohesión. ¿Sí? Acá cohesión de la forma más conceptual posible, es decir, nosotros identificamos en el momento del diseño un montón de clases. Bueno, que pueden llegar a ser muchas, en la vida real son cientos de clases. ¿Sí? Lo lógico es que, por un lado, digamos, las voy a organizar conceptualmente al menos, para decir, todas las que tienen alguna relación entre sí, las voy a ir a mandar a un paquete. ¿Sí? Acá no me quedaron dentro del paquete, no importa. Todas las que tengan algún tipo de criterio para decir están relacionadas entre ellas de alguna manera, van a ir a parar un paquete. Y otras que tienen algún otro tipo de relación podrán ir a otro paquete. Esto en principio no limita
que pueda tener relaciones de uso entre ellas. O sea, nada prohíbe que esta clase que está en un paquete, ¿sí?, pueda usar o puede relacionarse con cualquiera de los tipos de relación. Bueno, acá quedó un dibujito como de herencia, ¿sí? Pero podría tener relaciones de cualquier relación de uso, ¿no? Puedo decir que esta use esta otra. Nada impide que se comuniquen entre ellas y que estén relacionadas entre sí. La idea es que, inicialmente, que tengan algún tipo de relación o que tengan algún tipo de concepto que las agrupe. ¿Cuál criterio vamos a usar? El que nos parezca mejor a nosotros. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, agrupo por subsistema, y digo, acá tengo todas las clases del subsistema de ventas, y acá tengo todas las clases del subsistema de, no sé, seguridad, fuera. Eso por un lado. Por otro lado, las clases, los paquetes, van a establecer lo que se llama un espacio de nombres. ¿Cuál es la cuestión? Yo tengo que programar, como les digo, cualquier porción de software que vaya a hacer va a tener docenas o centenas de clases, sin ninguna duda. Muy probablemente los nombres de clases se me vayan a repetir. No es para nada raro que uno diga, bueno, tengo una clase que se llama, no sé, punto, y que tengo una clase punto que representa puntos en el plano porque tengo que hacer cálculos geométricos, y tengo por otro lado otra clase punto que representa otra cosa, que también se llama punto. El hecho de poner clases dentro de paquetes garantiza que el paquete funcione como lo que se llama un espacio de nombres, un namespace, haciendo que el nombre de una clase sea, en realidad, su nombre completo sea el nombre del paquete más el nombre de la clase. Y si tengo dos clases con el mismo nombre, solamente poniéndolas en paquetes diferentes, ya pueden ser dos clases diferentes. ¿Sí? Esta organización es importantísima. ¿Sí? Todo lenguaje de programación tiene, de alguna manera, este tipo de mecanismos para organizar en paquetes. En el caso de Java, se llaman paquetes iguales que en UML, tienen el mismo diagrama, se los dibuja iguales también. Y además, hay otra cuestión. Ustedes recuerdan que en Java, acá, cada archivo de código fuente se corresponde con una clase. Es decir, tengo esta clase persona, está guardada en el disco duro dentro de un archivo que se llama persona.java. Tiene que tener, es más, tiene que coincidir exactamente el nombre de la clase con el nombre del archivo. Exactamente así. Nosotros, cuando vayamos a programar en Java, también vamos a tener esta cuestión de que tenemos que hacer un montón de clases. Y las podemos organizar a estas clases en diferentes paquetes. En el caso particular de Java, los paquetes se van a corresponder en el disco duro con carpetas, ¿sí? Con directorios. Entonces, de la misma forma que uno organiza, cuando tiene un montón de archivos, organiza carpetas y subcarpetas y va repartiendo los archivos, las clases van a tener esta misma idea. Si nosotros decimos, quiero agrupar todas las clases, por ejemplo, acá como voy a abrir el ejemplo de Valerio de hoy. Quiero agrupar todas las clases, bueno, acá no, justo este carril no tiene nada. Quiero agrupar todas las clases que involucran a las listas dentro de un paquete. ¿Qué va a ocurrir en el disco duro? Se va a crear una carpeta, y esa carpeta va a contener adentro los archivos correspondientes a esa clase. Por lo tanto, vamos a tener un emparejamiento uno a uno entre los paquetes en donde organizo las clases de Java y las carpetas donde tengo almacenados los archivos de código fuente. Por ese motivo es que, fíjense cómo el IntelliJ nos muestra los paquetes como carpetitas. Me pone un dibujito muy parecido al de una carpetita. ¿Sí? En otros entornos a los paquetes los dibuja como una encomienda, así como una caja envuelta en papel con hilo. Pero no importa, la idea es esa, ¿no? Lo importante es que sí o sí los paquetes van a estar plasmados en el disco duro como distintas carpetas. Y adentro de esa carpeta van a estar las clases. Si yo abro este proyecto,
Lo abro con el explorador de archivos. Ven que tenemos carpetas. Dentro de la carpeta source tengo 3 carpetitas que se llaman igual que los paquetes. Y si abro esas carpetas, adentro están los archivos de código que corresponden con esas clases. Esto es lo que nos va a pasar siempre y es bastante cómodo, ¿sí? En recordar y saber que tenemos siempre ese emparejamiento directo entre carpetas y paquetes. Cuando nosotros escribimos nuestras clases, si una clase pertenece a un paquete, el archivo de código tiene que empezar con una línea que diga package y el nombre del paquete. Y siempre va a tener este criterio. Podemos tener un paquete dentro de otro, de la misma forma que yo puedo tener una carpeta dentro de otra carpeta. ¿Sí? Que esto incluso, además, en UML también está permitido. Uno puede tener un paquete que envuelva, a ver si lo puedo mover arriba. Ah, no me deja moverlo. Ahí está. Puedo tener un paquete que tenga dentro otros paquetes. Esto es totalmente válido. Obviamente en el disco duro también puedo tener una carpeta dentro de otras carpetas. Y en Java también ocurre eso. Uno puede tener, por ejemplo, supongamos que soporte tengo, acá, principal. ¿Sí? Que en mi programa tengo una aplicación de consola de texto, pero también tengo que hacer otra que sea con otro main para mostrar ventanas. Y bueno, uno podría tener, esto en la vida real no ocurre, es un ejemplo muy, muy exagerado, ¿no? Pero uno podría tener un paquete que se llame, no sé, consola, y otro paquete que se llame, no sé, ventanas. Sí, no es un buen ejemplo, pero podría servir. La cosa es que cuando tenemos un paquete dentro de otro, el nombre del paquete, miren cómo se forma. Voy a mover mi clase programa dentro de consola. Miren cómo queda esto acá. El paquete va a tener como nombre todos los nombres del paquete que lo contenga, separados con punto. Entonces, este paquete consola está dentro del principal. Bueno, el nombre del paquete es principal.consola. Y si tuviera un paquete más dentro de otro, será punto, otra cosa y así. Los nombres de clases, ¿sí? Por ejemplo, esta clase programa, al estar dentro de un paquete, se dice que el nombre de la clase tiene dos nombres, dos formas de representar el nombre. El nombre solo de la clase y algo que se llama el nombre canónico. El nombre canónico es el que está formado por toda la secuencia de paquetes que tengo que recorrer para llegar a la clase, todos separados con punto, y un punto más para separar el nombre de la clase. Por lo tanto, esta clase programa tiene como nombre canónico principal.consola.programa. Un nombre completo se le suele decir muchas veces. Y gracias a eso es que aparece esta idea de que puedo tener nombres repetidos de clases. Yo podría tener otra clase programa en el paquete de ventanas. ¿Y por qué puedo tener dos clases que se llaman iguales? Porque su nombre completo va a ser distinto. Si yo acá tuviera otra clase que se llame programa que abre una ventanita, ¿y cómo se llama? El nombre completo de la clase. Principal.ventanas.programa. Entonces, ¿llaman iguales? Sí, no. El nombre de la clase se llama igual, pero el nombre completo es diferente y por eso puedo tenerlos repetidos. Cuando nosotros tenemos que utilizar una clase que está en otro paquete, ¿sí? Tengo que usar una clase que está programada en otro paquete, ahí es donde yo necesito la sentencia import. Import siempre tiene esta sintaxis. Va import el nombre del paquete, un punto y el nombre de la clase. O sea, el nombre completo de la clase.
Si nosotros hacemos import para una clase, puedo en cualquier lado utilizar esa clase, utilizar ese nombre de clase en forma directa. Si yo no pongo import, si yo por ejemplo acá no pongo ningún import para persona, por ejemplo, puedo seguir usando la clase persona, pero escribiendo el nombre completo. O sea, si yo acá no quiero poner el import persona, cuando empezamos a ver Java les decimos, no, import sirve para poder acceder a una clase. Bueno, no es tan así. Import sirve para que podamos usar clases de otro paquete sin usar el nombre completo. Si yo no pongo import persona, puedo seguir diciendo acá, esperen que, puedo seguir diciendo dominio.persona. Y puedo usar la clase persona aún sin poner el import. ¿Pero qué gano con el import? Y que no tengo que usar los nombres completos, que a veces pueden ser muy largos. ¿Sí? Por ejemplo, la clase iterator, que estoy usando acá abajo. Esta clase iterator la uso directamente, pero... A ver, espera que está un poco lenta la máquina, capaz que tengan que reiniciar el Zoom. Si se quedan sin irse, lo reinicio. Puedo usar esta clase iterator porque puse el import. Si no pongo el import, acá podría usar iterator, pero poniendo el nombre completo. Pero el nombre completo de iterator es java.util.iterator, ¿sí? Esto se da también porque las clases que me ofrece la biblioteca estándar de Java también está organizada en paquetes. La biblioteca estándar tiene muchas clases, no sé cuántas, no sé si tendrá miles de clases, no sé cuántas tiene, son un montón. Lógicamente también están organizadas en paquetes, primero para que no sean muchas en un solo paquete, segundo para que estén con algún criterio. Por ejemplo, todas las clases que tienen que ver con estructuras de datos están dentro del paquete java.util. Y ahí sabemos que están un montón de clases de estructuras de datos y de otras utilidades. Todas las clases que tienen que ver con, por ejemplo, acceso a base de datos, están en un paquete llamado java.sql. Y sabemos que ahí adentro, todas las clases que están ahí adentro, pertenecen a un paquete. Son las clases relacionadas con acceso a base de datos. Y así un montón. Para hacer ventanas, y bueno, tengo todo un conjunto de clases dentro de las cuales están una clase para hacer una ventana, una clase para dibujar un botón, una clase para dibujar un radio button y así. Y están todas dentro de un paquetito. Nosotros cuando vayamos a hacer programas nuestros, podemos elegir meter todo junto, ¿sí?, en un único paquete, o podemos organizarlo, ¿sí? Preferentemente siempre tendríamos que organizarlo con algún criterio, aunque vaya a quedar una sola clase por paquete. Fíjense acá, tengo la clase de dominio que tiene un solo paquete, persona. No hay problema, ¿sí? Acá tengo soporte, tiene dos clases. ¿Y por qué están estas dos? Y porque están relacionadas, nodo con la lista se usan continuamente, entonces es razonable que estén juntas. Algún criterio tenemos que elegir, pero siempre vamos a esforzarnos en organizarlas en paquetes. Existe la posibilidad de que una clase no esté dentro de un paquete, ¿sí? Existe la posibilidad de que una clase esté fuera, en este caso en la carpeta source, pero esté fuera de un paquete. Eso se llama el paquete por defecto, y Java lo permite, pero recomienda que no lo hagamos nunca, ¿sí? El lenguaje, incluso cuando compilamos y ponemos clases fuera de un paquete, nos tira una advertencia diciendo: se preferiría que no use clases en el paquete predeterminado. ¿Por qué está bueno? ¿Por qué no está bueno usar el paquete predeterminado? Porque no podemos hacer import. Porque el paquete predeterminado no tiene nombre de paquete, no puedo poner package y dejar acá en blanco el nombre del paquete, ¿sí? Una clase que esté en el paquete predeterminado no puede ser importada desde otro paquete, y por eso nos dice Java no la use, porque no la puede usar de otro lado. Entonces es recomendable que, aunque parezca chiquito el programa, siempre vayamos a organizar las clases en paquetes, ¿sí? Normalmente con esto
no hay mucha discusión. Hay un único problema con los paquetes que tiene que ver con los modificadores de acceso. Nosotros tenemos tres modificadores de acceso, ¿sí? Public, Private y Protected. ¿Sí? Public, un miembro public es accedido por cualquier clase de cualquier lado. Private no es accedido por nadie, excepto por la misma clase que lo define. Protected es accesible desde la clase y desde sus derivadas. Hay otro modificador de acceso, que es el modificador por defecto. Si nosotros a un atributo, a ver, por ejemplo acá, no le pongo modificador de acceso, ese atributo se dice que tiene acceso de paquete. ¿Qué significa con esto? Que lo puedo acceder desde otras clases del mismo paquete, pero no de otros paquetes. ¿Sí? El detalle es un poquito más específico, no se lo estoy contando bien, léanlo en la ficha, que hay que ver es muy específica la diferencia, pero un atributo declarado sin modificador de acceso puede ser accedido por las clases que pertenecen a un paquete, pero no es visible desde otros paquetes. ¿Sí? Entonces nos da un poco más de granularidad en las opciones que tenemos para que un atributo pueda ser visible, y nos suma cohesión a las clases para que puedan usarse entre ellas atributos que desde otros paquetes no se podrían ver. ¿Sí? Léanlo de la ficha, hay algunos detalles ahí un poco más relacionados con qué pasa con herencia, qué pasa si tengo una derivada en el mismo paquete o una derivada en otro paquete. Bueno, léanlo, que es súper detallado. En la vida real, les digo, no lo van a usar muchas veces, pero está bueno saberlo y saber que existe. Importante, bueno, a partir de hoy, cualquier programa que hagamos, por más cortito que sea, normalmente va a tener más de una clase y normalmente vamos a separarlas en paquetes con algún criterio. ¿Sí? No hay mucho mayor problema con eso. Bueno, eso lo pueden leer de las clases, no es gran inconveniente. Tengo la máquina muy lenta por el Zoom, hagamos así. Reinicio el Zoom, ustedes no se vayan de la sesión, lo reinicio y demora un cachito en reiniciar, y vuelvo y vemos el tema que falta. Sí, pero lo corto porque está muy lento.